que parece bastante dura, porque es cuando Pablo es apedreado. Y comienza el capítulo en uno de los viajes misioneros de Pablo, estando ahí con Bernabé, los primeros versículos. Dice que habían ido a Iconio y que habían predicado la palabra de Dios y que muchos habían creído. Dice que una multitud de judíos y de griegos habían creído. Pero también hubo otros que no creyeron. Y entre esos que no creyeron hicieron una división en la ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Querían apedrearlo a Pablo. Entonces terminan huyendo de esa ciudad y se van para Listra, que es el pasaje donde vamos a leer hoy. Y comienza diciendo así. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. A ver, queda bien claro que esta persona que no podía caminar, estaba imposibilitado de los pies, nunca había caminado. Era una enfermedad de nacimiento, de esas que no tienen cura, de las que no tienen vuelta atrás. Dice, oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Un hombre que toda la vida había pasado postrado, que no podía caminar, ¿no? Era un paralítico, un hombre, un lisiado, cojo de nacimiento, no podía andar. Qué bárbaro que escuchó hablar de Pablo, escuchó hablar del Señor, del Evangelio y estaba atento. Dice que fijando en él sus ojos, igual, ¿se acuerdan? Que aquel que estaba ahí en las puertas de la Hermosa y también le dijo a Pedro, mira, me fijo a los ojos. Tenía la visión bien clara de dónde iba a venir su milagro, de dónde esperar su milagro. A veces no tenemos bien puesta la mirada. ¿Dónde tenemos nuestros ojos? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Estamos mirando nuestros problemas? ¿Estamos mirando en el lugar equivocado? ¿O tenemos la mirada en Jesús, aquel que hace milagros? Este hombre había escuchado que Pablo era siervo de Jesús, que predicaba su palabra, que hacía milagros y lo miró con fe, y Pablo pudo discernir esa fe. Pudo discernir esa fe para milagros, porque la fe para milagros es diferente a la fe que salva. Es necesario que nosotros también tengamos esa fe, esa convicción para poder recibir un milagro de parte de Dios. Porque sin fe es imposible. Es la única condición para recibir un milagro de parte de Dios, es que tengamos fe en el Señor, que tengamos fe que Él pueda hacerlo. Y dice que Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y este hombre que estaba imposibilitado desde nacimiento, saltó y empezó a caminar, y empezó a andar, y se empezó a ver el milagro en este hombre. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¡Wow! Qué mal que entendieron todo, ¿no? Impresionante. Pablo hace un milagro por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Estaban predicando la palabra de Dios, un Dios único, un Dios verdadero, vivo. Y estos que estaban ahí viendo, entendieron todo mal. ¿Cuántos a veces en medio aún de los milagros en medio de la obra de Dios entienden todo mal?
Y qué triste, ¿no? Porque terminan pensando y hablando ahí en su lengua, dice, o sea, en su idioma, diciendo, estos son los dioses mismos que se personificaron y están acá entre nosotros y son como dioses. Y ahí nomás el sacerdote de Júpiter, que no quiso desaprovechar la oportunidad, trajo unos banderines, puso la música al taco y arrancó la fiesta. ¿Qué les parece? Yo no sé si buscaba publicidad gratis o si realmente había creído que estos dos eran los enviados de sus estatuas, de sus dioses. Qué triste es no darle la gloria a Dios. Nosotros podemos decir, bueno, no vamos a confundir a Jesús con Júpiter, no vamos a confundir el poder de Dios con un ídolo, con un santo, pero tal vez podemos confundir el poder de Dios con un siervo de Dios, y idolatrar y creer y hacerle fiesta a su nombre, creyendo que en este siervo está el poder, como si los dioses nos visitaran y también estamos siendo idólatras. Realmente es necesario que Dios agudice nuestra mirada y que podamos ver la obra de Dios y darle la gloria a quien le corresponde, al Dios único, a Jehová de los ejércitos. Que no tengamos confusión a quién darle la gloria. A veces incluso hasta nos quedamos la gloria de Dios. Cuando hacemos algo lindo, cuando nos gusta la obra, nos gusta lo que ha sucedido. ¡Qué bueno! Nos llevamos la gloria, que es del Señor, que es del Señor. No, este sacerdote de Júpiter enseguida arrancó la campaña, trajo los banderines y sacrificó un toro, pero se confundió porque estaba dándole la gloria a alguien que no era Dios. Cuidado cuando a veces también nos confundimos y no le damos toda la gloria a nuestro Señor. Él es el único Dios verdadero, Él es el único, el que envió a su Hijo para hacer este sacrificio tan grande. El único sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otro mediador, no hay otro que te acerque al Padre. No nos confundamos. A veces creemos que podemos meter todo en la misma bolsa, que todos los milagros son de Dios, que todo es de Dios, que todo le agrada a Dios, que a Dios todo le va igual, todo le va bien. Y la verdad que no, Y qué triste debe ser para Dios hacer milagros, cuidar de nuestras vidas y que le demos la gloria a otro. Qué triste, qué feo, cómo nos duele. Nos duele a nosotros siendo humanos cuando a veces tal vez hacemos un favor y la otra persona no nos agradece o le agradece a otro. ¿Y cómo nos duele? Imagínense a Dios. Imagínense el corazón de Dios. Dice que cuando oyeron esto los apóstoles, ahí en el verso 14, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Me imagino, estarían desesperados. ¡Qué locura! Haber hecho un milagro tan maravilloso, tan precioso, haber levantado a uno que no podía caminar, que estaba postrado desde nacimiento, y que estos entendieran todo mal. Que a causa del milagro que habían presenciado, empezaron a darle la gloria a Júpiter y a Mercurio. Dios mío, qué desesperación para los apóstoles. Rasgaron sus ropas y empezaron a decir: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis a Dios, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Les está diciendo, justamente nosotros vinimos a predicarle que no crean en todas estas vanidades, en todas estas cosas terrenales de los hombres, en todos estos santos y dioses que ustedes mismos crearon. Conviértanse al Dios vivo, al verdadero, al único, al Dios de Israel. Qué maravilloso. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos,
si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Miren cómo cambia la cosa de repente. Cuando Pablo empieza a explicarles, pero no están confundidos. Nosotros no somos dioses. Sí, es verdad, Dios en otros tiempos les dejó hacer cualquier cosa, pero ahora están recibiendo la palabra de la verdad. Ahora están oyendo cuál es la verdad, ahora están siendo corregidos directamente por Dios. Pero claro, cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios, cuando uno empieza a escuchar que Dios quiere corregir, que Dios quiere enseñarnos la verdad, de repente aquellos que estaban haciendo los sacrificios y que decían que Pablo y Bernabé eran prácticamente dioses, ahora llegan estos del pueblo anterior, ¿se acuerdan? Los que no se habían convertido. El enemigo siempre es perseguidor, y el que no cree persigue a Cristo. Hay dos bandos, está el que está a favor y el que está en contra. No hay grises en el camino del Señor. No están los que sí, más o menos creyeron, a algunos les gustó. Están los que creyeron y están los enemigos de Dios, los perseguidores de la palabra de Dios. Y dice que estos llegaron, los que no habían creído, y empezaron a llenarles la cabeza a estos que estaban por hacerle el ritual, a Pablo y a Bernabé, y los terminan convenciendo y terminan apedreando a muerte a Pablo. Fíjense cómo son las masas, cómo somos la gente. Un día somos los que gritan Hosana, Hosana al Rey de gloria, al Salvador. Y al día siguiente, las mismas bocas, las mismas voces, gritan crucifíquenlo. Los mismos que le daban gloria a Pablo y que decían, qué grande Pablo, este es Dios mismo, que tal vez ponían los adornos y las guirnalditas y sacrificaban al mejor toro, ahora tal vez tenían una piedra en la mano. Porque las masas somos cambiantes. Porque las masas son fáciles de influenciar. Porque son sentimentales. Porque llega a los sentimientos, a lo emocional. Porque no había llegado la palabra a sus corazones, no había hecho raíz. Y nosotros a veces somos como esos emocionales, esos sentimentales, como las veletas que van hacia donde sopla el viento con mayor fuerza. Qué triste sería que fuéramos de esos que un día estamos dando gloria a Dios, glorificando el nombre de Dios, porque tal vez hemos recibido un milagro, porque Dios ha sido bueno, porque nos ha prosperado, pero qué feo que esa misma boca que alababa y daba gloria a Dios, que decía que Él era su único Dios, hoy se encuentre alabando a Satanás. Hoy se encuentre con sus actos persiguiendo a los hijos de Dios, hablando mal de los siervos de Dios. ¿No? Qué triste, porque no puede haber en una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede haber en la misma boca estas dos versiones. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos que estar bien firmes en lo que hemos decidido. No seamos emocionales. No seamos de aquellos que lloran en la presencia de Dios y después siguen siendo lo mismo. No sirve de nada que Dios te emocione nada más. No sirve de nada que Dios te ponga sentimientos lindos momentáneos. Tiene que haber una transformación, un nuevo nacimiento, un cambio de actitud. Tenemos que ser responsables. No podemos ser cristianos veleta porque dejamos muy mal parados al Señor.
Seamos firmes, tengamos convicciones fuertes, más que nada en este tiempo, que Cristo viene, que está tan pronto a venir nuestro Señor. ¿Acaso hallará fe el Señor en la tierra? Es algo tremendo. Espero que sí, la verdad que espero que sí. Bueno, la cuestión es que estos mismos terminan apedreando a Pablo hasta la muerte. Y dice que lo sacan, creyendo que estaba muerto, lo sacan afuera de la ciudad. Ni siquiera lo dejan dentro de la ciudad, lo tiran afuera, como si fuera un perro, alguien que ya no sirve más. Qué bueno que la recompensa de los hijos de Dios está en los cielos. Nosotros tenemos recompensa del cielo, no busquemos la recompensa del hombre, porque el hombre un día te precisa, un día recibe el milagro y al día siguiente te apedrea y te saca a las afueras de su vida. Y cuánto duele. Qué bueno que nosotros, los hijos de Dios, los siervos, tenemos recompensa del cielo, recompensa eterna en la gloria del Señor. Y dice ahí en el verso 20, miren qué bonito, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó. Rodeándole los discípulos. Ahí en ese momento, no sé si han visto en la serie que dan de Jesús a la noche, han mostrado algunos casos en que fueron apedreados. Era tremendo, era tremendo. Algunos hasta los enterraban hasta la mitad para que no se muevan. No, era algo espantoso, una tortura horrible, doloroso. Intentar matar a una persona a piedrazos. No, es algo tremendo, es inhumano, es diabólico, es algo espantoso. Y imagínense cómo estaría Pablo, porque si lo dieron por muerto, estaría todo lastimado, herido, toda su carita rota, con sangre, sucio con tierra, porque estaría en el suelo. Y dice que los discípulos los rodearon. Qué lindo cuando la iglesia te rodea, qué lindo cuando la iglesia rodea al siervo de Dios, qué bonito. Los siervos necesitan ser rodeados por su iglesia, necesitan el amor de su pueblo, porque los siervos de Dios viven dando su vida, viven teniendo esos golpes, esos piedrazos, porque son hombres, porque se equivocan. Son hombres, mujeres que aman a Dios y cometen errores y cada tanto reciben esos piedrazos, esas personas que le dan la espalda, que lastiman el corazón de los pastores, que han hecho tanto trabajo, con tanto sacrificio. Por eso qué bueno que los discípulos, qué bueno que la iglesia entienda que tiene que rodear a su siervo, que tiene que sanar a su siervo. Iglesia, cuidemos nuestros siervos en este tiempo, cuidemos los pastores que Dios nos ha dado, cuidémoslos, porque ellos a veces están tan lastimados, tan heridos y tienen que sacarse las balas solas como Rambo, tienen que curarse solos. Seamos como estos discípulos hermosos, rodeándolo, los discípulos. Pablo se levantó. Cuando el amor de una iglesia te levanta, te sana las heridas. Yo me imagino cómo se levantó Pablo cuando vio sus caritas. Tal vez estaban orando, no sé, tal vez lloraban, pero estaban ahí. Cuando abrió sus ojitos, Pablo vio a la iglesia de Cristo de pie, rodeando al siervo de Dios. Qué lindo es ver a la iglesia unida, rodeando el problema, rodeando lo que te entristece, lo que te golpea. Qué hermoso es ver a la iglesia de pie, unida. Qué hermoso. Levanta a los siervos de Dios. Esto nos levanta. Y dice que Pablo, ¿saben qué hizo? Entró en la ciudad de donde había sido apedreado. Volvió a la ciudad. Dice, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¡Qué bárbaro! Volvió otra vez a Derbe, donde había sido apedreado. ¡Qué bárbaro! ¡Qué amor! Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía.
no solamente se levantó, siguió predicando la palabra de Dios, sino que volvió a visitar todos aquellos lugares a donde tenían todavía intención de seguirlo apedreando. Gloria a Dios por los siervos que se levantan sin temor, sin miedo, que no le importan las piedras, que no le importa lo que venga de parte del enemigo, porque saben que son portadores de un mensaje que salva vidas, que sana, que hace milagros, un mensaje que viene del mismo cielo, que rompe y destruye las fortalezas del infierno, que ni aún la muerte puede detener. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Cristo. Así era el siervo Pablo, y dice que volvió a pasar por todas aquellas ciudades. Qué hermoso, confirmando los ánimos de los discípulos. Él estaba preocupado por el ánimo de aquellos que habían creído en Jesús. Y yo voy a pasar, los voy a ir a visitar. Me recuerda a aquellos siervos de Dios tan comprometidos, que siguen visitando las almas, que siguen viendo las vidas, que se preocupan, que quieren que los veamos bien. Qué lindo, qué lindo. Cuando te encontrás con alguien, te preguntan, ¿y cómo estás? ¿Cómo está Estamos bien, estamos gozosos porque estamos llevando la palabra del Señor, palabra de poder. Qué hermoso. Y dice, no solo le llevaba ánimo, sino que los iba exhortando a que permaneciesen en la fe. Los exhortaba, los acompañaba, abrazándolos, los acompañaba a que permanecieran en la fe en Cristo Jesús. Y les decía, y esto es el versículo que en esta mañana habló a mi vida, y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Miren las palabras de ánimo de Pablo. Él podría haberles dicho, bueno, tengamos fe, a nosotros nada nos va a pasar, porque somos siervos de Dios, somos hijos de Dios. Les podría haber dicho otras cosas, pero Pablo usó estas palabras para darles ánimo, para exhortarlos a que tuvieran una fe más grande. Les dijo, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Muchas encima, ni siquiera algunas tribulaciones. Yo lo hubiera hecho chiquitito, no hubiera querido decirle que le iban a pasar mal, les hubiera dicho, algunas cositas van a tener, pero no se preocupen, yo hubiera sido más positiva en el mensaje. Pero qué bonito Pablo lo que les dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si esas tribulaciones nos van a meter con seguridad en el reino de Dios, gloria a Dios por esas tribulaciones. Porque a veces en las tribulaciones encontramos la corrección, en las tribulaciones encontramos la fortaleza de nuestro carácter, en las tribulaciones encontramos que nuestra fe se multiplique. En las tribulaciones le damos lugar a Dios, porque nuestra vida depende solamente de Él. Gloria a Dios por las tribulaciones. ¿Cuántos en esta mañana se animan a decir, gloria a Dios por las tribulaciones, gloria a Dios por esta pandemia, gloria a Dios por lo que estamos viviendo? Porque si por estas tribulaciones nos metemos al reino de Dios, no importa nada. Miren qué hermoso lo que Pablo hizo. Fue apedreado, dado por muerto. Pero cuando vio esas caritas, cuando vio una iglesia de pie, cuando vio una iglesia firme, le dio valor para seguir adelante. Se levantó, volvió a entrar a la ciudad, siguió predicando la palabra de Dios. Amado, en esta mañana, levántate en el nombre de Jesús. Hay una iglesia de pie, aunque estemos desparramados. Hay una iglesia que sigue estando de pie. Hay una iglesia que sigue orando, que sigue clamando, que sigue creyendo en las verdades del Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, seguí predicando. Levántate en el nombre de Jesús. Qué bonito, qué hermosa esta palabra. Y miren lo que termina diciendo
En el verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Levantaron siervos. Eso hizo Pablo, después de alentarlos, de animarlos. Yo no sé cuántas clases habrán tenido estos ancianos, porque todos estos lugares donde Pablo estaba predicando eran nuevos, porque los había conocido en estos viajes misioneros. Yo no sé cuántas horas de doctrina tuvieron, cuántas horas Pablo le predicó la sana doctrina, no lo sé, pero Pablo tenía que seguir predicando y alguien tenía que quedarse en ese lugar. Y levantaron ancianos, porque Dios honra al anciano. Qué bonito. Levantaron ancianos porque los ancianos tienen sabiduría, porque han vivido, no solamente por el conocimiento de la Escritura, sino porque han vivido. Y dice que ayunaron y oraron para levantar ancianos que guíen a la iglesia. ¿Saben que servir a Dios, tener es una responsabilidad de parte de Dios? Es una gran carga, pero es una carga hermosa que le da mayor valor a la vida. El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros nos da valor, nos anima a ponernos de pie sabiendo que tal vez nos espera una apedreada, sabiendo que lo que nos espera adelante no siempre va a ser hosana, sino que también va a ser crucifíquenlo. Pero el propósito de Dios en tu vida, el llamado de Dios en tu vida, la misión que Dios te ha dado, te va a sostener y te va a dar valor. Porque aun cuando todos piensen lo contrario, vos vas a acordarte para qué te llamó Dios. Si en esta mañana estabas dudando, estabas flaqueando, si las tribulaciones se estaban poniendo tan bravas que tal vez te sentías un poco triste, depre, o te estabas quedando ahí medio quietito, ánimo. El Señor te llamó con una misión, con un propósito. Levántate en esta mañana, en el nombre de Jesús, y continúa la obra del Señor. Y no hay excusas, esto no es para unos pocos. El llamado de Dios es para todos, para cada uno de los que han creído. ¿Estos eran nuevitos? No sabemos. ¿Cuántos sabían de la palabra? No lo sabemos, pero sin duda que eran nuevos. Así que no tenés excusas. Levántate, afirmate en el Señor, busca de Él, conocé al Señor cada día más, amalo con todo tu corazón y el Espíritu Santo sin duda te va a guiar, te va a ayudar y Dios al que llama, prepara. Así que no tengas temor si no estás preparado, porque si Dios te llama, Dios te prepara, Dios te da todas las armas que necesites y vamos al frente de batalla. Que el Señor te bendiga en esta mañana.